estimada audiencia. Espero que estén teniendo un buen día. Los saludo desde Hangaroa para un nuevo episodio de Rapalogía. En este capítulo, el número 8 de la temporada, vamos a hablar del heyerdalismo, una condición, un síndrome que padecen bastantes autores y personas en el mundo que son admiradores en particular de Thor Heyerdahl. Y desde la óptica del heyerdalismo vamos a hablar del contacto transpacífico, los contactos transpacíficos, otro tema que se debate muchísimo en la academia hasta el día de hoy. Más bien se debaten los detalles, no si ocurrió o no. Eso está más o menos claro, que hubo contactos transpacíficos mucho antes de la llegada de los españoles a las Américas. Pero se debate todavía mucho de hasta qué punto, cuáles son los alcances. Ya ni siquiera se debate tanto la dirección del contacto, pero sí un poco muchos de los elementos del contacto transpacífico o los contactos transpacíficos. Así que sin mayor preámbulo, vamos a comenzar partiendo con el estado de las cosas antes de que Thor Heyerdahl pasara a ser un actor en esta discusión, en este escenario. En la década de 1940, en particular en el caso de la Polinesia, del poblamiento polinésico, se habían hecho bastantes trabajos y estudios y bueno, mucho de esto lo cubrimos en los capítulos anteriores sobre los orígenes del pueblo Rapa Nui, sobre el asentamiento. Así que en resumen, digamos que el estado de las cosas en los años 40 está un poco determinado por los trabajos de los autores de la época, Peter Buck, Terang Hiroa. Para el caso de Rapa Nui, yo diría Ethnology of Easter Island de Alfred Metro, un etnógrafo suizo que hizo mucho trabajo de campo en 1934 y que publica en 1940 lo que llamamos algunos la Biblia de la historia de Rapa Nui, o de la etnografía de Rapa Nui, este libro, donde está más o menos claro que solo hay un origen de la población desde el oeste, desde las otras islas de la Polinesia, y que la población viva también en el siglo XX desciende principalmente de esos pobladores originales, o al menos de los múltiples grupos humanos que llegaron desde la Polinesia en distintas expediciones probablemente, pero en general desde la Polinesia hasta Rapa Nui, sin visitas de gente de algún otro grupo cultural o subgrupo cultural, sino que netamente de la Polinesia, ya sea australes. Bueno, en ese tiempo se hablaba de los posibles asentamientos desde las Marquesas, pero bueno, netamente de la Polinesia. Y ese es el estado de las cosas y es lo que unánimemente todos los autores consideraban que era lo que calzaba con la evidencia que había surgido desde los estudios etnográficos, evidencia que había surgido desde la tradición oral misma del pueblo Rapa Nui, y evidencia que había salido también de las observaciones de los navegantes europeos que visitan la isla en el siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Todo eso calza con un poblamiento único desde una sola dirección, desde el oeste. Bueno, ya sea noroeste, suroeste y oeste directamente. Pero en el siglo XX ese consenso va a ser puesto a prueba por una persona que es Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl era un explorador aventurero noruego. Durante la Segunda Guerra Mundial, Heyerdahl estuvo en las Islas Marquesas durante algún tiempo con su esposa, en inicios de la década del 40. Y allá, bueno, viviendo una vida simple, viviendo la vida prácticamente como la población de allá de las Marquesas, él tiene una epifanía y tiene que ver un poco con la presencia de estas figuras de piedra, también de madera, pero principalmente de piedra, los tiki, el aspecto también de estas figuras. Y Heyerdahl entra en un, como dicen en inglés hoy en día, en un rabbit hole, en una madriguera de conejo, donde hay túneles y túneles que lo llevan a caer cada vez más profundo en el hiperdifusionismo.
esta idea que estuvo alguna vez muy en boga de que cualquier similitud entre culturas, por muy lejanas en el tiempo y por muy lejanas geográficamente que estén, tiene que haberse debido a contacto y a transmisión directa o contagio directo entre sí, entre ellas. Y Heyerdahl tiene la convicción, empieza a desarrollar una teoría, sí, digamos una teoría, en realidad su hipótesis, que es una hipótesis bastante racista a los ojos del siglo XXI por lo menos, de que la Polinesia tiene que haber sido poblada desde el continente americano. Y ahí surge esto de Tiki y empieza a buscar estas coincidencias estéticas y estas coincidencias lingüísticas y a tratar de darle explicaciones bastante fantásticas. Heyerdahl creía que gente llamada Tiki, o él le llamaba los Tiki, las personas Tiki, creyendo que estas figuras que se adoraban, que se veneraban en las islas del Pacífico, eran resultado de que una gente de una raza superior había visitado estas islas, superior a las poblaciones indígenas que había allá. Entonces esta gente Tiki, por supuesto que se parecía mucho a Thor Heyerdahl, o se parecía mucho a la gente que Thor Heyerdahl, al grupo étnico al que pertenecía Thor Heyerdahl. Eran gente de piel blanca, gente de cabello claro, pelo claro, rubios o pelirrojos, y de ojos azules, todas cosas como muy análogas al racismo del siglo XX en Europa, principalmente en los países germánicos. Y que esta gente, también de estatura elevada, eran esta raza superior que desarrolló el megalitismo en la Polinesia Oriental. Recordemos que no solo hay estructuras megalíticas en Rapa Nui. En Rapa Nui, si bien la estatuaria megalítica no tiene par en términos de escala en otras islas del Pacífico, existen estructuras líticas, grandes construcciones de plazas o empedrados o plataformas rituales y otras cosas. En Tonga hay una estructura gigante de el Trilitón, un arco hecho de grandes bloques de coral también. Entonces existe en Micronesia, ni hablar, en Pohnpei. En Pohnpei está también, hay unos laberintos de piedra enormes, gigantes, canales. Es como la Venecia del Pacífico, una cosa muy impresionante. Pero bueno, Heyerdahl decía que todo esto es producto y desarrollo de esta raza superior que llega a estas islas. No lo dice con esos términos, y menos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que se vuelve un poco impopular, por supuesto, con la derrota de Alemania, del Tercer Reich. Se vuelve un poco impopular hablar en esos términos, pero es más o menos lo que Heyerdahl da a entender. Cosas que se ven también en las fantasías relacionadas con las islas del Mediterráneo, ¿cierto? Lo de la Atlántida. Es algo, lo de Heyerdahl, y ese es el gran misterio, que lo de Heyerdahl es muy similar a la teosofía de Madame Blavatsky y otra gente que creía en estos continentes perdidos, míticos, el continente de Mu o Lemuria, y este tipo de fantasías incomprobables, por supuesto, que no tienen absolutamente ninguna evidencia y que solamente se construyen a partir de los huecos que existen en las teorías vigentes que calzan con la evidencia que tenemos hoy en día. Pero como hay espacios de desconocimiento y que es natural que se ignoren algunas cosas, sobre esas cosas que se ignoran se construyen verdaderas fantasías de película. Y lo de Thor Heyerdahl es básicamente eso mismo. Es algo incomprobable, es algo sobre lo cual no había una evidencia de ninguna manera, pero Heyerdahl empieza a buscar y a crear a partir de algunos elementos y pequeñas cosas que empieza a encontrar, estas similitudes estéticas que, bueno, están un poco en el ojo del observador, y algunas otras cosas, algunas palabras y algunas tradiciones antiguas. Empieza a forjar esta hipótesis, y que pasa a ser como una teoría que compite
con las teorías científicas, con las teorías que se basaban en la evidencia, en toda la evidencia existente hasta el momento. Heyerdahl no se basa en toda la evidencia. Heyerdahl prefiere ignorar ciertos aspectos de la evidencia o atribuirlos a otras cosas que después vamos a ver, a analizar. Entonces, bueno, la idea del megalitismo y de la navegación también. O sea, Heyerdahl también creía que era poco probable que estos pueblos semidesnudos de la Polinesia, él lo ve un poco así, que estos pueblos semidesnudos de la Polinesia sin matemáticas, sin un desarrollo tecnológico visible como en grandes urbes o cosas así, hubieran podido generar una técnica de navegación tan formidable como para navegar contra el viento. Lo dijimos en el capítulo en el que hablamos de navegación polinésica. Dijimos que todo el poblamiento del Pacífico se da contra el viento, se va dando en navegaciones hacia el este, por ende en contra de la dirección de los vientos alisios predominantes. Entonces Heyerdahl no creía eso posible y decía, no, tiene que haber sido un poblamiento desde el otro lado, desde las Américas. Así que él de alguna parte saca esta carta bajo la manga de que en alguna zona perdida de los Andes existía esta gente de aspecto glorioso, blanco, y con el pelo claro y los ojos azules, y que esta gente es la que termina llegando a las islas del Pacífico a construir los Moai, los Ahu, también las plataformas megalíticas de otras islas de la Polinesia, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto genera reacciones muy duras de parte de la comunidad científica, diciendo que prácticamente eso no tiene sentido, que lo que dice Heyerdahl no calza con nada de la evidencia disponible que hay hasta ese momento y que simplemente son fantasías de él. En el fondo intentan ignorar a Thor Heyerdahl. Sin embargo, Thor Heyerdahl va y hace su famoso viaje de la Kon-Tiki. En 1947 él emprende viaje en una balsa. Esta balsa fue construida con madera de balsa. Esta era de madera, con unas velas que le adaptan. Es una balsa sin timón, no se puede dirigir. Entonces es una balsa que va a la deriva. Y desde ahí, desde el puerto de Callao, esta balsa es remolcada 80 kilómetros mar afuera por un barco peruano para evitarse la corriente de Humboldt y el gran desvío que hubiera tenido hacia el norte, hacia las Islas Galápagos probablemente. Así que es remolcada y luego la balsa va a la deriva, empujada por el viento, pero sin capacidad de dirigirse hacia ninguna parte. En el fondo es el viento el que la va empujando hacia el oeste. Y después de 101 días en la Kon-Tiki, Kon-Tiki, según Heyerdahl, es un nombre antiguo del dios inca Viracocha. Entonces de ahí le ponen el nombre Kon-Tiki a esta balsa, como conectándola con estas creencias. Él consigue mucho apoyo en Perú, porque en Perú se encuentra gente que ve en esto como una campaña nacional de reivindicación de la tecnología de los incas y de la gran destreza del imperio, de la gente del imperio inca. Así que bueno, consigue mucho apoyo allá y que veían en Heyerdahl como el héroe que venía también a reivindicar esto para Perú. Así que bueno, Heyerdahl continúa su viaje hacia allá, hacia el oeste, y después de 101 días, son 6 tripulantes, un sueco y 5 noruegos, si mal no recuerdo. En el viaje hay bastantes trampas, por supuesto. Heyerdahl lleva contenedores de agua, es decir, el agua no se transporta en contenedores tradicionales, sino que lleva unos tarros metálicos con muchísima agua para el viaje. Hay muchas cosas que no. La comida, llevaba comida enlatada, que ayudaba a la preservación. No fue un viaje que se hiciera como siguiendo las técnicas, alguna técnica ancestral. Tampoco había nada documentado sobre las técnicas ancestrales supuestas de la navegación de americana. Así que Heyerdahl va de esa manera, con todos estos elementos modernos, y termina llegando, sí, después de 101 días a las islas Tuamotu.
Se encuentra con un par de islas, pero finalmente la Kon-Tiki encalla en el atolón de Raroia, en las islas Tuamotu, donde se encuentra con la gente local y se produce este gran hito, y que hay que reconocer a Heyerdahl la valentía, el coraje que se requirió para hacer esto, y con eso empieza un impacto internacional. Heyerdahl había hecho suficiente lobby diplomático. El viaje fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos, ya que hubo gestiones de la embajada noruega en Estados Unidos para conseguir apoyo, conseguir algunas raciones de comida, etc. Entonces, apenas Heyerdahl consigue esto, hay un revuelo mundial, un revuelo internacional, y que acto seguido es amplificado por la publicación del libro El viaje de la Kon-Tiki, que escribe Heyerdahl rápidamente y que se vuelve un bestseller internacional, un tremendo éxito. Pasaría a ser traducido a muchos idiomas, y el viaje de la Kon-Tiki se vuelve mainstream, se vuelve popular, y gente de todo el mundo, por supuesto, empieza a creer que lo que Heyerdahl hizo es prueba de algo. Él está demostrando un hecho que sucedió, o al menos demostró la plausibilidad de viajes transpacíficos desde el continente americano. Con eso la teoría de Heyerdahl adquiere notoriedad a nivel público, una teoría que hasta ese momento había sido rechazada por el mundo científico. Por otra parte, había gente que leía libros, pero que no le interesaba mucho la literatura científica por ser un poco complicada y difícil de leer, no ser muy amigable, por estar muy llena de tecnicismo. Entonces la gente que no leía esa literatura científica leía cosas como lo que escribe Thor Heyerdahl, y por supuesto esa pasa a ser la verdad, esa pasa a ser la realidad. Y la literatura científica queda, por supuesto, a contrapié. Thor Heyerdahl les metió un gol con esto. Y a pesar de que al inicio se intenta ignorar lo que hizo Thor Heyerdahl desde la ciencia, desde el mundo científico, no queda otra que empezar a enfrentar sus argumentos y empezar a publicar artículos científicos, artículos académicos, donde se intente poner en la balanza, ante la evidencia, lo que acaba de hacer Thor Heyerdahl. Y empiezan a surgir nuevas publicaciones y que por supuesto siguen rechazando lo de Heyerdahl, y bueno, saca a relucir todo lo que hizo Heyerdahl para conseguir este éxito. Lo que decíamos anteriormente, ser remolcado 80 kilómetros para sacarlo de la corriente de Humboldt, el transporte de comida enlatada, el transporte de agua en contenedores especiales, el transporte de alimentos que por supuesto no estaban disponibles, la radio, bueno, muchas otras cosas. Y bueno, sin importar eso, el éxito de Heyerdahl no deja de disminuir. Heyerdahl obtiene una gran fortuna, y así es como Thor Heyerdahl prepara una segunda expedición, esta vez ya no para intentar demostrar contactos transpacíficos a través de la práctica, sino que esta vez a través de la arqueología. Thor Heyerdahl no es un arqueólogo, pero Thor Heyerdahl prepara una expedición arqueológica con el objetivo de viajar hacia Rapa Nui, y en Rapa Nui comenzar excavaciones, comenzar a hacer descubrimientos bajo tierra. Él creía que ahí es donde iba a estar la verdad. Hasta esa época, prácticamente la única expedición que había hecho grandes excavaciones en Rapa Nui había sido la expedición de Catherine Routledge, la expedición Mana en 1914 y 1915, con algo de trabajo arqueológico hecho por la expedición franco-belga en los años 30, donde estuvo Métraux, a quien mencioné anteriormente, y donde estuvo Lavacherie, el arqueólogo belga, aunque principalmente la expedición franco-belga no hace tanto trabajo de excavación, sino que hace más bien trabajo arqueológico sobre la superficie, trabajo sobre los petroglifos, con algunas cosas menores, alguna excavación menor tal vez. Así que es la expedición de Thor Heyerdahl la que va a empezar a indagar bajo tierra qué nueva evidencia se puede encontrar para probar la teoría de Thor Heyerdahl, para demostrar que él tenía la razón. Entre los argumentos de Thor Heyerdahl, con los que viene preparado para demostrar como ciertos
en el caso de Rapa Nui es que en Rapa Nui existía esta historia, hay una tradición sobre estos dos pueblos, podría llamarse, dos razas, que son los orejas largas y los orejas cortas. Thor Heyerdahl los traduce así, los Hanau Eepe y los Hanau Momoko. Ya. Según Heyerdahl, la costumbre de los Hanau Eepe de expandir el lóbulo de su oreja y dejarlo expandirse hasta los hombros, cayendo sobre los hombros, es una costumbre americana y que tiene múltiples símiles en la zona andina, mientras que en la Polinesia efectivamente eso no es una costumbre que se vea con frecuencia. Bueno, en este relato de los orejas largas y los orejas cortas, los orejas largas son los que, según ciertas versiones, traen a la isla un gran desarrollo de la cultura megalítica. Son gente con una dinámica de desarrollo, de aumentar el tamaño de los monumentos, de hacer monumentos cada vez mejores, más espectaculares, para dedicarle a sus creencias religiosas, centros ceremoniales. Y ellos van a inyectar esta dinámica más potente al desarrollo, al trabajo megalítico y nuevas técnicas que traen ellos, y finalmente van a entrar en un conflicto con los orejas cortas, que eran los habitantes primigenios de la isla, grandemente influenciados por los orejas largas, pero que finalmente todo va a resolverse en una guerra donde los orejas largas son en su mayor parte exterminados por los orejas cortas, a excepción de un individuo que es Ororoine. Y de esa manera Thor Heyerdahl dice, esto lo explica las observaciones de los europeos y la ausencia de la presencia de esta gente, de estos individuos de origen americano en el siglo XVIII, XIX, XX, es porque ellos fueron exterminados anteriormente por los pueblos de las islas del Pacífico, por los polinésicos que estaban ahí. Ellos exterminan a esta gente, a la, entre comillas, raza superior que Heyerdahl utilizaba para explicarlo. Entonces, de esa manera, que esa raza superior llegó acá, desarrolló el megalitismo, y luego los orejas cortas los exterminan y la isla entra en un periodo de decadencia cultural, decadencia civilizatoria, con la pérdida de la escritura, con la pérdida de las técnicas agrícolas que existían antes, etcétera, etcétera, y que eso lleva a los restos diezmados y miserables con los que se encuentran los navegantes en el siglo XIX, los barcos balleneros en el siglo XIX y los primeros colonos, los misioneros católicos. Entonces esa es un poco la teoría de Heyerdahl. A esto le agrega la presencia del camote. El camote es una planta de origen americano, como hemos dicho anteriormente, y bueno, la presencia del camote Heyerdahl la explica como que fue traída por esta raza superior, los orejas largas, a Rapa Nui. Así que tenemos todos estos elementos, el megalitismo. Heyerdahl compara a los Moai con figuras de la zona andina otra vez, con algunas estatuas de allá. También muchos de los monumentos los compara con monumentos de la zona andina. Dice que no hay símiles en la Polinesia de estas cosas, y por ende todo eso tiene que explicarse a través de otro poblamiento desde otro lado. A la llegada de la expedición arqueológica noruega en los años 50, hay que decir que Heyerdahl había morigerado un poco su visión, reconociendo que había existido un poblamiento polinésico de esta isla, que había sido importante poblacionalmente y culturalmente, pero que la llegada de los incas o de un pueblo pre-inca, que serían los orejas largas o esta raza superior, fue la que de todas maneras llevó a la isla a su gran desarrollo de la estatuaria y todo eso. El ícono principal de esto es el ajú de Vinapú, el ajú Tahiri, hoy llamado a veces Tahira. Este ajú, que tiene en su muro posterior, su muro de contención, tiene losas de varias toneladas que están unidas de forma muy precisa, parecen cortadas con láser, son losas rectangulares, y de hecho hay una piedrita
que encaja perfectamente en un pequeño hueco entre otras 4 piedras y encaja un encaje de precisión tan grande que no se puede introducir nada en la juntura, en la unión. Estas son uniones secas, sin mortero, sin ninguna clase de cemento, nada que lo una. Así que solamente el encaje el que le da ese aspecto y esa fuerza para contener el relleno y el peso de los moai que están encima. Entonces Heyerdahl esto lo compara con los muros de varias zonas del antiguo imperio inca y algunas estructuras pre-incas en Tiahuanaco, también posteriormente ya en el pleno apogeo del imperio inca, lo que está en Sacsayhuamán y también en Machu Picchu. Así que para Heyerdahl era muy importante hacer excavaciones en este lugar también, y para lo que contrata los servicios de William Molloy y también los servicios de varios otros arqueólogos que él trae empleados para acá. La estadía de Heyerdahl en Rapa Nui es bastante extraña. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito. El mismo Heyerdahl obviamente escribe en prácticamente principalmente en 3 volúmenes diferentes. Escribe en un libro popular que se llama Aku Aku, que también se convierte en un bestseller como el viaje de la Kon-Tiki. Tal vez no tan icónico, no fue el gran estreno de Heyerdahl ante el mundo, pero sí es un libro que vendió muchísimo y también fue publicado en todo el mundo por muchísimas editoriales y reeditado y republicado y traducido. Aku Aku. Y luego escribe un volumen científico que en realidad lo escriben los capítulos de este volumen científico. Son 2 volúmenes, uno publicado el año 61 y uno publicado el año 65. En conjunto se llaman Archaeology of Easter Island. Son los arqueólogos y otros investigadores que escriben sobre el trabajo arqueológico y la evidencia recopilada producto de este trabajo arqueológico, pero tiene por supuesto una gran introducción escrita por Thor Heyerdahl tratando de contextualizar todos los descubrimientos de estos arqueólogos en su idea. Básicamente, los arqueólogos van a escribir esto y esto y esto, pero esto coincide así y coincide así, y así lo vamos encajando en el castillo de naipes de mi teoría de los incas en el Pacífico. Digamos que el libro es muy importante y los artículos o los capítulos que escribieron los arqueólogos en su mayoría son muy valiosos. En distintos aspectos son valiosos, algunos no todo lo que dicen por supuesto se sostiene hoy en día, 70 años después, pero en muchos aspectos todavía tiene un gran valor. También las muestras, muchas cosas que se hicieron ahí. Pero lo de Heyerdahl en lugar de salir airoso de este viaje, podríamos decir que el mismo trabajo científico de la expedición terminó por sepultar cualquier atisbo de Thor Heyerdahl, de la hipótesis de Thor Heyerdahl para Rapa Nui y para la Polinesia, para el Pacífico. Ahora, dentro de todo hay ciertos episodios más relacionados con el folclore que son muy interesantes, que es el asunto de las cavernas familiares secretas, donde Pedro Atán inicialmente junto con su familia, con sus parientes, especialmente con sus hijos, empiezan a fabricar piezas de piedra y de madera y otros objetos, piezas que son envejecidas artificialmente para convencer a Thor Heyerdahl de que eran de origen inca o que eran de otro origen, consiguiendo a cambio, por supuesto, cosas que Heyerdahl trajo a la isla. Es decir, esto no es gratis, pero se elaboran estas piezas, se elaboran estos objetos que son ocultados en una cueva, supuestamente una cueva familiar donde nadie había entrado en los últimos 400 años, y convencen a Heyerdahl de que ahí podía haber cosas de origen inca. Tal vez de origen inca, no sé. Ellos no se matriculaban con la hipótesis de Thor Heyerdahl, pero sabían que Heyerdahl andaba en busca de cosas diferentes, cosas que no fueran directamente de origen polinésico. Así que ellos elaboran estas piezas muy extrañas, de hechura diferente, envejecidas, como decía yo, con técnicas que ya no
que ya no conocemos. Y estas piezas son entonces sepultadas en una cueva y se dejan ahí listas para que Thor Heyerdahl las encuentre, las descubra. Esto ya lo mencionamos en otro episodio. Así que Heyerdahl descubre estas piezas y cree que se encontró con los objetos de origen inca. Así que se siente muy excitado, muy animado por esto. Y Heyerdahl se lleva todo esto al Museo Kon-Tiki y bueno, ya se da cuenta, por supuesto, de que estas piezas eran todas modernas y que había sido engañado. Otras familias hacen exactamente lo mismo. Esto parte con Pedro Atán y su familia, pero luego varias otras familias de la isla hacen el mismo proceso y Heyerdahl se lleva cientos de piezas modernas hacia Europa. Además de esto, varios isleños de la familia Pacarati, entre ellos mi bisabuelo Santiago Pacarati, pero también estaba Timoteo Pacarati, el mayor de los hermanos, José Pacarati, y estaba Domingo Pacarati. Ellos empiezan a construir con totora de Ranor-Araku, de la laguna de Ranor-Araku, construyen unas balsas. Y estas balsas dicen ellos que son balsas ancestrales de la isla y que se construían antiguamente en los tiempos ancestrales, siguiéndole un poco el juego a Heyerdahl con lo de los uros. Los uros son estos pueblos que viven en el lago Titicaca, o uros, y que tienen canoas de ese tipo de totora que flotan muy bien, sobre todo en agua dulce en el lago Titicaca. Y aquí hay un experimento interesante, está grabado en video, como Santiago Pacarati y Domingo Pacarati van remando con una de estas balsas de totora, van remando por el mar abierto, sobre las olas, y ellos filman y luego toman con la grúa del barco, el barco noruego, el Christian Bieland, lo toman y lo suben a la cubierta, la balsa de totora. La lanzan en Anaquena, esta balsa de totora, y la usan a remo simplemente. Y Heyerdahl estaba fascinado, a pesar de que esa balsa de totora no tiene absolutamente ninguna confirmación etnográfica por ninguna parte, no tiene nombre Rapa Nui en ese tiempo. Sí, los europeos describieron los pora, que son cilindros que se usaban para acostarse encima y para nadar, pero nunca jamás ningún explorador europeo vio una embarcación hecha de totora y que se manejara con remos. Ellos solamente ven embarcaciones de madera con balancín. Pero los hermanos Pacarati, siguiéndole el juego a Heyerdahl y por supuesto permitiendo que Heyerdahl filme todo el proceso de construcción y fotografía el proceso de construcción con la totora de Ranor-Araku y el lanzamiento de esta balsa en la playa en Anaquena y toda su operación que hace brevemente durante unos minutos, siendo lanzada al mar y luego desplazándose por las olas en Anaquena. Por supuesto que fue algo beneficioso para esos hermanos. Así que es algo que Heyerdahl también cae. Básicamente Heyerdahl cae bajo el embrujo de distintas familias de la isla que están tratando de darle a él lo que quiere. ¿Qué viene a buscar Thor Heyerdahl? Viene a buscar un discurso, viene a buscar evidencia de ciertas cosas. Ok, él es amigo de la comunidad, él trae cosas para intercambiar, para regalar. Por ende, démosle lo que él está buscando. Y eso es lo que se produce en ese tiempo. Y que hasta cierto punto hoy en Rapa Nui se produce con los turistas. Mucha gente también le da al turista lo que el turista viene a buscar y no necesariamente la verdad desde el fondo de la realidad factual de la cultura ancestral de Rapa Nui. Hay mucho de esto en este intercambio y a Heyerdahl le pasó, por supuesto. Así que bueno, Heyerdahl finalmente no logra de ninguna manera convencer al mundo científico de su hipótesis. Lo de Heyerdahl se mantiene como un libro popular y su, entre comillas, teoría se mantiene dentro del mundo de la pseudociencia, diríamos. Ya, no, a pesar de que él trabajó con científicos, nunca incorporó bien los descubrimientos científicos de los arqueólogos que él mismo trajo hacia acá en sus relatos, y por supuesto que los arqueólogos y los antropólogos hasta el día de hoy no consideran prácticamente nada de lo que Thor Heyerdahl, no lo consideran una contraparte válida. Thor Heyerdahl está para el History Channel
pero Thor Heyerdahl no está para una discusión académica. Más allá de su inteligencia, Heyerdahl se enfrasca en algunas discusiones académicas todavía en los años 70 y años 80. Y él era un hombre muy articulado, muy inteligente, ¿no? Que el hecho de que él sostuviera una teoría que es pseudociencia, pseudoteoría, eso no quita que él no fuera un hombre muy inteligente. Claramente lo era capaz de articular cosas, y el hecho de que sostuviera eso durante tanto tiempo y que todavía tuviera tantos fans, y tiene tantos fans hasta el día de hoy. A mí, que trabajo en turismo, me toca lidiar mucho con gente que viene a Rapa Nui y que le cuesta mucho renunciar, pese a que uno le muestra la evidencia, uno le muestra el estado de la ciencia hoy en día. Les cuesta mucho renunciar a lo que abrazaron cuando leyeron el libro de Heyerdahl, que les daba un lente de exotismo y una explicación muy vendible al público que leía su libro. Pero esa es la situación entonces con Thor Heyerdahl. No recuerdo si era Thor Heyerdahl, pero hay ciertas... Cuando uno va hacia atrás y empieza a buscar, Heyerdahl claramente lo menciona, uno va hacia atrás y empieza a buscar si es que hay sustentos de otro orden, ya más allá de las fantasías de Heyerdahl y todo. Está el famoso viaje de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, que sería un inca, un emperador inca en su momento. Tupac Yupanqui hace un viaje en ultramar. Hay un caso de un viaje en ultramar de un inca que está documentado. Lo documenta Pedro Sarmiento de Gamboa en una de sus crónicas, y me parece que un par de otros autores españoles, también lo documentan hasta cierto punto, como siguiendo hacia atrás las crónicas incas. Hacia 1470 más o menos, Tupac Yupanqui, que todavía no era inca, en ese tiempo el inca era su padre, que era Pachacuti que amplió las fronteras del Imperio Inca. Bueno, Tupac Yupanqui después seguiría ampliando mucho las fronteras del Imperio Inca. Recordemos que el apogeo del Imperio Inca es precisamente a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, justo cuando llegan los españoles. Entonces Tupac Yupanqui desaparece, aborda una enorme flota supuestamente de barcos elaborados en la costa, me parece que de Ecuador. En Ecuador ahí están los manteños y otros pueblos en ese tiempo que construían algunas embarcaciones pequeñas, humildes, pero con velas. Al menos algunos, da la impresión de que algunos españoles describían embarcaciones ya con velas en Ecuador en esa época, lo que es muy interesante. Y Tupac Yupanqui desaparece y se va en una expedición que es entre 9 meses y un año. A veces dicen 10 meses, otros dicen que es cerca de un año, y vuelve después, regresa a Perú, al actual Perú, y vuelve con varias cosas muy interesantes. Tupac Yupanqui vuelve con algunos esclavos, dicen, o sirvientes, no sé. Vuelve con metales preciosos, vuelve con oro. No sé si los incas necesitaban más oro, supuestamente había mucho oro también en el Imperio Inca, pero vuelve con oro. Vuelve con una silla de bronce, y vuelve con una piel y una mandíbula de un mamífero que aparentemente es un caballo, pero bueno, otros dicen que podía ser en realidad un jabalí o alguna otra cosa, pero aparentemente con piel y mandíbula de un caballo. Esa es la crónica que hay del viaje de Tupac Yupanqui, y solamente se queda en eso, ¿ya? Pero ciertos autores, y es muy común en las redes sociales, es muy común en algunos sitios de pseudociencia y en algunos sitios que se dedican a difundir paparruchas, especialmente también en algunos sitios bastante nacionalistas de Perú, donde se transforma este viaje de Tupac Yupanqui en un viaje hacia las islas del Pacífico. Sin ir más lejos, un historiador peruano que se llama José Antonio del Busto escribe varios textos sobre Tupac Yupanqui,
como el descubridor de Polinesia. Otra cosa bastante interesante, Del Busto era doctor en historia, entonces es alguien que también debería haber revisado un poco mejor todo esto, pero poniéndose como en el centro, ¿cierto? Cuando los europeos hablan del descubrimiento de América, lo hacen desde su perspectiva, ¿no? Los pueblos americanos no sentían que estaban siendo descubiertos por los europeos. Y en este caso, Del Busto habla de Tupac Yupanqui como el descubridor de Oceanía, es decir, poniendo al imperio inca en el centro, y la gente de estas islas como los nativos, pobres nativos que estaban siendo descubiertos por esta gente superior del imperio inca. Entonces, muy en la línea de Heyerdahl. Esto, por supuesto, que ya es varios años después de Thor Heyerdahl. El Del Busto, bueno, no aporta muchos argumentos para decir que Tupac Yupanqui pudiera haber venido a las islas del Pacífico. Es complicado con embarcaciones que no tienen timones, con embarcaciones que solamente se pueden utilizar para navegación a la deriva. Es complicado y sin tener nociones de navegación astronómica, al menos no hay ninguna evidencia de que los pueblos precolombinos de América tuvieran navegación astronómica de alta mar. En general, la mayoría de los historiadores y la mayoría de los especialistas cree que la expedición de Tupac Yupanqui fue hacia Centroamérica, probablemente hacia México, y que habrían introducido algunas técnicas y algunas cosas en México que después serían para el beneficio del desarrollo de los pueblos de esa zona. Y luego regresa con estas cosas que podría ser oro, bronce, piel y mandíbula de algún animal exótico. Tiene este sentido. En Polinesia no hay oro, en Polinesia no hay bronce. Desde luego que no había caballos tampoco. Así que no tiene mucho sentido vincular la expedición de Tupac Yupanqui con la Polinesia sin tener evidencia de nada más que el tipo subiendo a una embarcación, yéndose con una flota y luego volviendo un tiempo después. No hay mucha evidencia de... No se puede hablar de un viaje hacia la Polinesia, pero Del Busto lo empieza con el análisis comparativo como para darle sustento a la teoría, muy similar a Heyerdahl. Apunta al muro de Vinapú, muy similar a los muros incaicos. Apunta a los tupa de Rapa Nui, que son estas torres cilíndricas. Son unas torres cilíndricas con una entrada baja, una gatera que apunta hacia la posición de ciertos astros importantes en momentos clave del ciclo cosmológico de la isla. Ya, los tupa. Hay una estructura similar también astronómica en el imperio inca que se llama Chuypa. Y él dice, esa es evidencia por lingüística de este contacto, etcétera. Es todo lo comparativo, todo lo que tiene que ver con el hiperdifusionismo y todo lo que llevó a la ciencia dura y no tan dura a considerar el hiperdifusionismo como pseudociencia. Pero está eso entonces, lo Del Busto, muy replicado en las redes sociales, como todo lo relacionado con los extraterrestres y todo lo relacionado con las conspiraciones y todo eso. Heyerdahlismo. Lo Del Busto es claramente un ejemplo clave de Heyerdahlismo. Después de lo Del Busto hay otra tesis muy interesante y muy bizarra, aún más extraña, bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, que es la tesis de Robert Langdon. Robert Langdon, un personaje también, un antropólogo australiano, que fue profesor en la ANU, si no me equivoco, Australian National University, fue profesor allá. Y Robert Langdon, siguiendo un poco a Thor Heyerdahl, yo creo que Robert Langdon era de estos tipos que quería llevar la contra, era un contreras, era alguien que simplemente veía dónde estaba lo aceptado y él buscaba algo para refutarlo, ¿cierto? Y ante la decadencia de la hipótesis de Heyerdahl como una hipótesis válida científicamente hablando, Langdon expone la tesis de la migración vasco-polinésica. Sí, dije vasco-polinésica, exactamente eso es. A ver, ¿por dónde empiezo con Langdon? Digamos que esto tiene su origen en la expedición Loaiza, que es una expedición española
que cruza el Pacífico en 1525 y 1526 al mando del comandante Fray García Jofré de Loaiza. Creo que eran 6 o 7 barcos, no recuerdo exactamente. Esta expedición es conocida en otros lugares porque la San Lesmes, que es una de las embarcaciones, uno de los barcos, la San Lesmes iba al mando de el capitán Francisco de Oces. Francisco de Oces es quien descubre en este viaje para Europa lo que hoy es el sector del Cabo de Hornos y lo que los ingleses anglófilos llaman el Mar de Drake o el Paso Drake, pero que en España, y a mí me parece correcto ya que él lo navegó, se le llama el Mar de Oces. Y curiosamente en Latinoamérica, tal vez es por esto de la independencia de España o qué sé yo, se usa tal vez en forma un poco cipaya. Se usa más bien el Paso Drake y Mar de Drake en vez de usar el Mar de Oces para no ser. Yo creo que debería usarse Mar de Oces a falta de un nombre indígena para el lugar. Así que bueno, Francisco de Oces era el capitán de la San Lesmes. Resulta que la San Lesmes desaparece en la expedición de Loaiza. Es uno de los barcos que se esfuma, desaparece, nadie sabe qué pasó con él, hasta que aparece un cañón de las San Lesmes en las islas Tuamotu. Esta expedición tenía por objetivo llegar a las islas Molucas y establecer una colonia en las islas Molucas para la exportación de especias hacia la península ibérica. En el viaje desaparece entonces la San Lesmes y aparece luego un cañón de la San Lesmes en Amanu, en las islas Tuamotu. Entonces Langdon empieza una montaña rusa u otra madriguera de conejo, otro rabbit hole, donde se hunde y se hunde más en cosas totalmente incomprobables. Sobrevivientes de la expedición de Loaiza con restos de la embarcación construyen otra nave, se van hacia Arayatea en el Pacífico Central, en las Islas de la Sociedad, y en Arayatea estos hombres tienen mujeres polinésicas y los vascos. Ya él dice que la tripulación de las San Lesmes es principalmente de origen vasco y que en esta mezcla los descendientes vasco-polinésicos entonces van hacia las Islas Australes, y desde las Islas Australes un grupo, algunos 200 años después o algo así, termina llegando hacia el 1700, 1680, otra fecha clave, terminan llegando hacia Rapa Nui, y que supuestamente las enfermedades, los virus que traían los vasco-polinésicos exterminaron a la población originaria de esta isla, que supuestamente no era polinésica, porque Langdon cree que los pobladores originarios que construyeron los Ahu y los Moai y todo eran de origen americano. ¿Y por qué no quedan trazas o restos culturales de esta población? Bueno, porque según Langdon, los virus que traen los vasco-polinésicos exterminan a toda la población americana, y por eso los que quedan hablan un idioma principalmente polinésico. Esta extrañísima teoría, él la trataba de sustentar en un gen, que por ahí algún genetista en el siglo XX encuentra un gen entre los Rapa Nui, que supuestamente es un gen que también tiene una presencia importante entre la población del País Vasco, de Euskadi. Y a partir de ese gen, Langdon fabrica toda esta teoría. No tengo muy claro qué pasó con ese estudio genético, porque nunca lo he vuelto a ver, por lo menos en la literatura académica del siglo XXI. Nunca más vi que se tomara en cuenta ese estudio. Me imagino que fue totalmente olvidado o que no resistió finalmente análisis, o tenía otras explicaciones la presencia de ese gen. Pero son esas cosas que tienen los estudios genéticos, que a veces es difícil creerles cuando hay un historial hacia atrás de que no siempre se sustentan en el tiempo, y que muchos de estos estudios genéticos después terminan siendo descartados porque aparece nueva evidencia genética en otra que apunta en otra dirección. Y la otra tenue evidencia que usa Langdon
son las descripciones que se hacen de un Rapanui, un hombre Rapanui que se llama Pacomio Maori. Pacomio Maori, que es ancestro de una buena parte de la población Rapanui hoy en día. Gente que lo recordaba a inicios del siglo XX y que habló con este hombre, Robert Langdon, dice que le decían a Langdon que Pacomio Maori tenía el pelo rojo, que era un hombre pelirrojo, y que sus ojos eran de color claro, tal vez color azul. Y eso nos lleva nuevamente a lo que decía Heyerdahl de esta raza superior andina que habría llegado hasta acá, ¿cierto? Langdon lo atribuye a que Pacomio Maori era descendiente de los vascos polinésicos, sabiendo que en el País Vasco, tal como en Irlanda, en el País Vasco hay un porcentaje importante de la población que tiene pelo rojo. Y para Langdon esto también era una evidencia irrefutable, cosa muy interesante porque nos puede llevar luego a otros temas de qué significa el color rojo para el pueblo Rapanui, si el rojo que entendían los Rapanui del pelo era lo mismo que el color rojo que se entiende hoy en día en la civilización o en la cultura occidental por color rojo. Pero bueno, son otros temas que tienen que ver con la semántica y el estudio de los colores, semiótica, semiología. Bueno, son cosas que se quedan para otra discusión. Así que Langdon, otro ejemplo de heyerdalismo, tal como del busto que mencionamos anteriormente. Un poco siguiendo los pasos de Heyerdahl en cuanto a la arqueología experimental o al trabajo experimental en terreno y en la práctica, hay que hablar un poco de las embarcaciones, hay que hablar un poco de los intentos de navegación o de replicar navegación ancestral que se hicieron después de Heyerdahl. Heyerdahl hace el viaje de la Kon-Tiki y eso influye a muchísima gente, influye a enormes cantidades de gente, y creo que un caso muy notable es el caso de Eric de Bishop. Eric de Bishop va a hacer un intento de refutar a Heyerdahl construyendo una embarcación que se llama Tahiti Nui. Hace la Tahiti Nui en 1956, es decir, unos 8 o 9 años después de la Kon-Tiki, pero con la intención de navegar en la dirección opuesta. Entonces Eric de Bishop va desde Tahiti hacia el continente americano contra el viento, es decir, una navegación muchísimo más difícil. Lo de Heyerdahl fue navegación o no, porque no podían dirigir la embarcación, en realidad iban a la deriva, pero lo de Bishop tenía que ser una navegación muy al estilo polinésico anterior. Así que Eric de Bishop va desde Tahiti hacia el continente americano entre el 56 y el 57, sin embargo no alcanza a llegar al continente. Su embarcación empieza a sufrir averías y daños y partes de la embarcación se empiezan a hundir, a desarmar en el mar cuando están cerca del archipiélago de Juan Fernández. Y ahí se produce un rescate y finalmente tienen que ir a recoger los restos que todavía estaban flotando, algo del equipo. Y bueno, quedaron en el archipiélago de Juan Fernández, que está a muy corta distancia comparativamente. O sea, desde Tahiti estuvo muy muy cerca de llegar al continente. Y bueno, hace un segundo intento Eric de Bishop con la Tahiti Nui 2, pero en la dirección opuesta, y en ese viaje muere Eric de Bishop cuando encalla su embarcación en un atolón también en las Islas Tuamotu, si no me equivoco. Aguas muy peligrosas las de las Islas Tuamotu. Y luego después de Eric de Bishop vienen más bien los viudos de Heyerdahl, ya que a Eric de Bishop no le resultó su viaje. Me da la impresión de que eso condena durante bastante tiempo a los intentos de replicar navegación polinésica desde el oeste hacia el continente americano, porque ya no tenemos más prácticamente, no se ha vuelto a hacer. Eric de Bishop fue el último que lo intentó y esto no se volvió a intentar. Entre los viudos de Heyerdahl está el caso del navegante peruano Carlos Caravedo, que construyó una embarcación curiosamente llamada Tangaroa. Tangaroa es el dios del mar, lo hemos mencionado anteriormente. Tangaroa, el año 1965, Carlos Caravedo navega desde Perú
y logra pasar por todas las islas Tuamotu. Es decir, cruza el peligroso archipiélago y llega con éxito. No recuerdo exactamente bien a qué isla, me parece que llega a las islas Cook. Entonces tiene un largo viaje el año 65 con una embarcación, con esta embarcación hecha también de madera de balsa. Así que replica el viaje de Heyerdahl, pero llega mucho más allá de Heyerdahl. Es decir, yo creo que lo sobrepasa por unos 3.000 kilómetros o algo así. Un viaje muy, muy importante, pero que en el fondo replica lo que hizo Heyerdahl. Luego tenemos los intentos del otro famoso y extraño personaje, Quitín Muñoz. Quitín Muñoz, un español relacionado con la familia real, hace 2 intentos con una embarcación que llama Matarangui. Matarangui, ojos del cielo. La primera Matarangui, Quitín Muñoz viene a Rapa Nui y construye una embarcación en Rapa Nui con la intención de cruzar el Pacífico hasta Japón, pero haciendo varias escalas, por lo menos primero hacia Tahiti, tal vez Mangareva, Tahiti, y luego continuar el viaje. Entonces el año 1997 él viene con un importante grupo de hombres desde Bolivia que van a ayudar a confeccionar una enorme embarcación de totora, utilizando las totoras de aquí de la isla. Y bueno, se construye en Anaquena esta embarcación, si no me equivoco. Bueno, no recuerdo, tal vez puede ser en Hangapico. Esto es el año 97. Y se construye una gigantesca embarcación de totora que debe haber pesado más de 50 toneladas, o tal vez 40, 50 toneladas. Millones de cañas se utilizaron para la construcción de esta embarcación, muchas cuerdas. Todo se trata de hacer el estilo natural, con cuerdas trenzadas de fibras vegetales. A los 300 kilómetros más o menos después del... Hay que decir que la Matarangui también causó varios problemas en la isla. La grúa que se usó para moverla hacia el agua, porque ningún remolque, ningún tractor, ningún camión podía moverla. La grúa que la movió al agua era la grúa que había restaurado los 15 Moai de la Hutomeriki, la famosa Tadano TREX500. Y esa grúa termina cayendo al agua y se mojan los computadores y se avería y ya no se puede usar más. Esa fue la muerte de la grúa que levantó los Moai de la Hutomeriki tratando de mover la Matarangui. Todos los Rapa Nui lo atribuyen a que no se hizo un umu tahu cuando se empezó la construcción, o que no se hizo un umu hatu cuando se terminó la construcción. No recuerdo si fue el tahu o el hatu, pero alguno de los umu, muy importante para los Rapa Nui, bendecir y agradecer, no se llevó a cabo, y por ende eso fue lo que maldijo a la Matarangui. Entonces la grúa cae al mar, se daña esa grúa, muere la grúa. Luego la Matarangui, a los 300 kilómetros mar afuera, hace una llamada de emergencia, Mayday, y tienen que ir a rescatarlo. Un yate británico o estadounidense, no recuerdo, lo tiene que ir a rescatar a la tripulación y traerlos de regreso a Rapa Nui. Y ahí se pierde la Matarangui. Y después, bueno, Quitín Muñoz no se da por vencido. Interesantemente, durante la construcción de la Matarangui 1, que se hace en la isla, en Rapa Nui, viene a ver todo el zarpe y todo el rey de España, el rey Juan Carlos, si no me equivoco. Viene a ver el zarpe de la Matarangui, porque Quitín Muñoz estaba relacionado con la familia real. Bueno, y en la Matarangui 2 se hace otro intento, pero desde Arica. Aquí Quitín Muñoz intenta desde Arica ir hacia la Polinesia. Ese intento también falló, fue otro fracaso más de Quitín Muñoz. Y algunos años después de la Matarangui viene el caso de Phil Buck. Phil Buck, que no confundir con Peter Buck, que mencioné anteriormente, Terangi Hiroa, el célebre neozelandés, etnógrafo neozelandés, antropólogo neozelandés. Phil Buck intenta también seguir los pasos de Heyerdahl y tratar de conseguir lo que no había conseguido Quitín Muñoz con la Matarangui. Entonces construye ya 2 embarcaciones, 2 veces, una embarcación llamada Viracocha, también hecha con totora. También millones de totoras se usaron allá, pero del continente. Se usaron totoras del continente americano, tal vez del lago Titicaca. Creo que eran del lago Titicaca, con todo un experimento para cortarlas. Y el año 2000 la Viracocha logra llegar hasta Rapa Nui.
y logra continuar el viaje después desde Rapa Nui hacia Tahiti, si no me equivoco, y se consigue el objetivo. Y después la Viracocha 2, el 2003, Viracocha 2 hace otro viaje y ese sí se averió en la ruta y termina llegando solo hasta Rapa Nui y no logra continuar el viaje. Entonces ahí hay otros ejemplos de gente que trata de seguir la lógica del viaje de Heyerdahl para demostrar la plausibilidad, en este caso, de viajes desde las Américas hacia Rapa Nui, pero esta vez ya no con madera de balsa, sino que con totora. Bastante complicado porque llevar totora desde el lago Titicaca hasta la costa americana es bastante rebuscado, ¿cierto? Así que tiene un poco más de sentido, tendría, en caso de que hubiera habido navegación transpacífica desde América, usar madera de balsa más que la totora. Pero ahí está. Una de las cosas que intrigan un poco a no sé, a muchos que nos fascina la navegación polinésica es por qué el Hokulea, el Wakatapu y otras embarcaciones polinésicas no han hecho intentos de viaje desde el oeste hasta América. ¿Por qué no han hecho viajes desde las islas del Pacífico hacia el continente americano? Y eso es algo que todavía está pendiente, yo creo. Y hay que buscar alguna forma de convencer. Es curioso porque el Hokulea ha hecho viajes alrededor del mundo. Hizo una circunnavegación global en algún momento. Hizo el viaje desde Mangareva hasta Rapa Nui. 2 veces ya lo ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho un viaje que continúe la senda de los navegantes polinésicos antiguos hacia el continente americano? Eso es algo que está pendiente y que espero que se pueda hacer en algún momento. Para algún otro episodio quedará, para una segunda parte, la evidencia contra el poblamiento americano. Acá estamos hablando principalmente del heyerdahlismo, pero en general cuando uno... O sea, la postura científica que revisa la cultura, el idioma, qué tipos de cultivos existían en Rapa Nui, qué técnicas de cultivos, qué técnicas agrícolas existían. El caso de la navegación astronómica, o sea, sabiendo que los polinésicos llegaron hasta Rapa Nui, eso significa que hay un desarrollo muy sofisticado de la navegación y que continuar el viaje hasta las Américas es algo casi trivial en comparación con todo lo que ya se había poblado, estas islas minúsculas que se habían poblado en el océano. Y para el caso americano, el hecho de que no hubiera poblamiento en lugares como las Islas Galápagos, islas que no tienen evidencia arqueológica y que están ahí muy cerca de las costas americanas y que es tan fácil como irse a la deriva con la corriente de Humboldt para llegar hasta allá, prueba que la navegación desde el continente americano hacia el Pacífico no puede haber sido efectuada, al menos no a una escala significativa. Tenemos el caso de los cultivos, del camote, de la cúrcuma. En el caso del camote es la presencia del camote, un cultígeno americano en la Polinesia. Todo indica que son los navegantes polinésicos los que van allá, aprenden a cultivarlo y lo traen de regreso hacia las islas del Pacífico. Y el caso de la cúrcuma, que parece haber sido llevada junto con otros cultivos, por supuesto, pero principalmente la cúrcuma, un cultivo que los polinesios usaban para teñir y que se introduce en todas las islas de la Polinesia, termina apareciendo en las Américas en algún momento a inicios del segundo milenio después de Cristo. Entonces están esos elementos, está el asunto de las gallinas. Hay un contacto polinésico mapuche aparentemente, porque hay mucha evidencia blanda sobre el tema. El señor Ramírez Aliaga, José Miguel, ha escrito algo sobre el tema, bastante sobre el tema. Y el asunto de las gallinas parece que, si bien algo más de estudios genéticos son necesarios, ya parece más o menos sellado que hay gallinas de origen polinésico en el sur de Chile, y que son las gallinas que actualmente y que todavía crían allá los amigos del pueblo mapuche. Están los contactos de Hawái con la cultura Chumash en California. En general el contacto polinésico con la costa oeste de América y los cráneos en Isla Mocha. Pero en fin, todo eso debería ir hacia un próximo capítulo. Así que con esto ya vamos a ir cerrando. Así que espero que hayan disfrutado este capítulo y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Rapalogía y Orana.